La presentación, les agradezco también por la invitación emergente, pero bueno, estamos aquí para hablar de un tema que es importante, sobre todo porque la evidencia nos muestra que hay muchos errores en la práctica diaria y que nosotros muchas veces lo que utilizamos o lo que nosotros asignamos como una infección de vías respiratorias, pues está erróneamente manejado. Bueno, como la invitación fue de una manera un poco rápida, pues debería estar ahorita en la playa, tuve que venir a dar la plática, pero bueno, esperemos que saliendo del curso podamos irnos para allá. El título se llama Anestesia en el paciente pediátrico con infección de vías respiratorias. Como ya sabemos, nosotros nos encontramos contra un gran dilema, y no nada más nosotros, también las instituciones y por supuesto todo el sistema de salud con respecto a algo que se llama infección aérea de vías superiores, o mejor dicho, infección de vía aérea superior y cirugía electiva. Es bien sabido que los dilemas institucionales que competen, por ejemplo, a la cancelación, a la infraestructura que se establece para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, obviamente a los servicios de salud que se dan por parte de las jefaturas, sobre todo de cirugía, y la complejidad que conlleva el hecho de invertir en un paciente que va a ingresar a sala y que por un mal procedimiento o un mal diagnóstico, pues obviamente se tenga que diferir. Lo que más impacta directamente es el tiempo de diferimiento quirúrgico. Si nosotros hiciéramos una estadística, podríamos observar que hasta el 30% de los pacientes pediátricos que son programados a cirugía electiva se reprograman. Y obviamente esto va a ser un incremento en los periodos de invierno y otoño, porque va directamente con la epidemiología de las enfermedades de las vías respiratorias en estos pacientes. Por lo tanto, nosotros tenemos o jugamos un papel importante en lo que respecta a los factores familiares y regionales. Esto es, si nosotros tenemos programada una cirugía electiva, pues obviamente el paciente se traslada con todo y su familia, impacta directamente en la economía porque el padre o los padres del paciente tienen que perder un día laboral, hacen gasto, impacta directamente en su economía, y si nosotros tomamos una decisión inadecuada, pues obviamente estamos impactando directamente al desarrollo precisamente de la familia. Por lo tanto, pues existen muchas características que a nosotros nos vuelven el malo de la película. ¿Por qué somos el malo de la película? Porque habitualmente, si nosotros detectamos algún síntoma que va relacionado a infección de vías respiratorias, cancelamos la cirugía. Pero fíjense, este personaje característico de Thomas Harris nos dice algo muy importante. Las cicatrices nos recuerdan que el pasado es real y nos ayudan a no cometer los mismos errores en el futuro. ¿Cuántas veces nosotros en la residencia de anestesiología, por tener un buen corazón o por ayudar a la familia, pues obviamente nosotros pasamos o permitimos que se realizara la cirugía y posteriormente nos encontramos con algunos de los eventos adversos relacionados precisamente con las infecciones de vías respiratorias altas? Es así que si nosotros nos basamos en los antecedentes y en la evidencia que existe, pues bueno, esto nos va a servir para hacer un mejor ejercicio y llevar un camino adecuado hacia cuándo vamos a tomar una decisión de diferimiento. Por ejemplo, Willis y McGill aproximadamente en el año 79 hicieron una publicación de 11 casos de niños con infección de vías respiratorias altas y que tuvieron complicaciones. Entre ellas las complicaciones fueron laringoespasmo, broncoespasmo, apnea porque tenían de diferentes edades y por supuesto una estancia prolongada en el hospital que impactaba directamente en la economía y que también estaba reportado como pérdidas precisamente para el manejo de los hospitales o de los pacientes que están programados en una cirugía electiva, en donde la gran mayoría eran cirugías que se consideraban en el mismo día, o sea, egresaban en menos de 24 horas. Asimismo, Tai, en el 2001, ya con una cantidad de pacientes un poco más amplia, ya con antecedentes importantes en los 80s con respecto a las infecciones de vías respiratorias altas, como vemos ahí las siglas IVAS, voy a decir IVAS para ya no estar repitiendo la palabra, encontraron a 3 grupos, o más bien ellos definieron 3 grupos de estudio. Uno, pacientes que tenían infección activa, pacientes que tenían infección reciente, esto es, no más de 4 semanas, y un grupo control, que eran pacientes sanos. Obviamente encontraron que el grupo que tenía infección activa y reciente no tenían diferencias significativas con respecto a los eventos adversos relacionados, como pudiera ser laringoespasmo, apnea, hipoxia, broncoespasmo, apoyo con oxígeno suplementario más de 30 minutos posterior al evento quirúrgico.
Pero lo que sí encontraron estadísticamente significativo es que entre los dos grupos sí había diferencia significativa con respecto al grupo control. Asimismo, ellos concluyeron que los pacientes que tienen infección activa o reciente, pues tienen un mayor riesgo de presentar estos eventos respiratorios. Pero lo más importante es que ellos nos definieron otros factores que están asociados y que nosotros habitualmente no consideramos. Por ejemplo, que si el paciente pediátrico tiene una historia de enfermedad reactiva de vía aérea, tiene mayor riesgo. Esto es asma, esto es enfermedades de atopia o un antecedente de cambios estacionales. Ya con el simple hecho de cambios estacionales, ya hay modificaciones en el factor de riesgo. Otro es que requieran de cirugía donde se involucre la vía aérea. Esto puede ser, por ejemplo, labio paladar hendido, cirugías de otorrino, entre otras. Una historia de prematurez donde se sabe que el paciente prematuro tiene cierta alteración o respuesta inflamatoria un poco, o mejor dicho, alterada con respecto a los pacientes que son de término. Asimismo, y siendo como un dato muy importante, aquellos pacientes que están expuestos a inhalación de tabaco, aquellos pacientes que requieren tubo endotraqueal o intubación endotraqueal para que se lleve a cabo la cirugía. Y miren, lo más importante de todo, de todos los datos que hemos dado, solamente un dato es clínico, que es que tengan congestión nasal o secreciones copiosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que averiguar en la preanestesia todos estos factores para saber que el niño o el paciente pediátrico tiene un factor de riesgo importante. Pero, como vemos en la imagen de aquí abajo, del sujeto que está ahí observando, pues tenemos que ver el caso desde todos los ángulos. Por ejemplo, sabemos que los niños menores de 5 años son los que tienen más riesgo de presentar laringoespasmo. Estos pacientes presentan de 5 a 6 veces por año un cuadro de infección de vías respiratorias, con una tendencia hacia el otoño y hacia el invierno. Obviamente, estos pacientes no los van a presentar cada 2 semanas, pero se sabe que en pacientes que tienen un inmunocompromiso pueden presentarse de manera repetitiva. Por lo tanto, es común que en estos periodos precisamente hospitalarios, donde se lleven a cabo las cirugías programadas o electivas, va a haber un mayor diferimiento. Pero vean esto, la duración del promedio de síntomas es de 7 a 10 días, y lo que se sabe, por medio de estudios animales, es que los efectos pulmonares residuales pueden llegar hasta las 6 semanas. El paciente pediátrico tiene una incidencia total de 17.4 por 1000 casos de laringoespasmo, que sería el factor de riesgo más común y al que casi todos no queremos estar expuestos. Este se incrementa a 63.9 en los pacientes que se considera que tienen una infección de vías respiratorias activa. Pero vean lo más trascendente. Cuando los niños tienen una historia de infección de vías respiratorias, independientemente si está tratada o no, se incrementa casi a un caso por cada 100. Si nosotros agregamos que ese paciente pediátrico pudiera tener una cardiopatía o pudiera tener también alguna otra enfermedad asociada de las vías respiratorias como apnea obstructiva, etcétera, pues obviamente el incremento se va hasta un 15%. O sea, de que de cada 100 pacientes que tengan infección de vías respiratorias menores de 5 años y que tengan aparte a una patología asociada de las vías respiratorias, por cada 100 que nosotros anestesiemos, probablemente 15 nos presenten una complicación de estas vías respiratorias altas. Bueno, ¿qué nos dicen los antecedentes o qué nos dice la evidencia? Lo principal que nos señala es que nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son las características clínicas de los pacientes que tienen estas infecciones. Por ejemplo, como vemos aquí en las columnas, tenemos considerado como una infección ligera, una severa, una infección de vías respiratorias bajas y las alergias o rinitis. Lo que tenemos que tomar en consideración, aparte de evaluar todo este cuadro, es que, por ejemplo, tanto las infecciones de vías respiratorias consideradas como ligeras y las rinitis alérgicas presentan cuadros que aparentemente se nos pudieran escapar. Por ejemplo, no existe fiebre, la tos es mínima, muchas veces se asocia la tos con el inicio de la mañana, muy poco estornudo, no hay secreciones. Y esto es importante que lo vean porque es una discusión que tal vez al final vamos a tener. Los pulmones están claros a la auscultación. Y en el caso de la rinitis, pues nosotros sabemos que el paciente ya tiene un antecedente, pero ya vimos que uno de los datos clínicos para que se presente el evento es precisamente que tengamos historia de hiperreactividad en las vías respiratorias.
Más o menos en la década de los 80 se hicieron muchos análisis retrospectivos en donde mostraban precisamente el riesgo de los eventos perioperatorios y transanestésicos. Aún así, no se llegó a una conclusión de cuáles eran las verdaderas características que nosotros deberíamos de considerar. Lo mismo pasaba para cuándo diferir y qué guías nosotros podíamos tomar como referencia para ese diferimiento. Entre los eventos mayormente relacionados precisamente con anestesia y vías respiratorias afectadas podrían ser el croup, el laringoespasmo y el broncoespasmo. ¿Por qué los puse de esta forma? Porque de esta forma se considera que entre el 10 y el 20% pueden presentar una complicación mayor, entre el 30 y el 50 una complicación mayor, y el broncoespasmo es considerado como la complicación que incluso el paciente pediátrico puede terminar en una terapia intensiva. Los riesgos que se consideraron en estos análisis, más o menos en la década de los 80 hasta los 2000, están designados en este cuadro. Como podemos ver, en la primera columna tenemos los estudios junto con el autor. Junto con el autor. El diseño, el tipo de estudio que se realizó, el número de pacientes, y nos vamos a ir hasta acá. Observemos que en los estudios que se realizaron, ellos graficaron si se realizaba una intubación, si se utilizaba o no mascarilla laringea o mascarilla facial. Estos 3 puntos son importantes para un análisis posterior, lo vamos a comentar. Y entre los eventos adversos, ellos mencionaban tanto laringoespasmo, broncoespasmo, apnea, desaturaciones, entre otros. Y las conclusiones son controvertidas, porque dependiendo del estudio que se realizaba, había referencias como estas, en donde no se menciona que haya un incremento con la infección de vías respiratorias altas entre el paciente que está intubado y el paciente que se utiliza la mascarilla facial. Obviamente esto de alguna manera se modificó al pasar de los años y conforme se fueron comprobando más estudios y otro tipo de asociaciones y con diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, Tait y Knight nos mencionan que los síntomas más importantes, de acuerdo a una encuesta que se realizaron a unos padres y que se manejaban clínicamente, mencionaban que los síntomas más comunes eran dolor o picazón de garganta, estornudos, rinorrea, congestión nasal, tos no productiva, malestar general, laringitis y fiebre. Entre estos síntomas, los que se asociaban más a un evento relacionado en el perioperatorio o en el transanestésico era estornudos en 24.4%, rinorrea o congestión nasal en un 53.8% y la tos, a pesar de no ser productiva, en un 76.9%. Es muy importante ver las características clínicas. Nosotros, con respecto a la rinorrea, y de acuerdo a los antecedentes que se tienen, no se menciona si es hialina, si es amarillenta, si es verde. Simplemente si presenta rinorrea, el paciente tiene un factor de riesgo. El mismo Tait y colaboradores en el 95 tomaron en un congreso de anestesia pediátrica a 212 anestesiólogos pediatras y les hicieron una encuesta y les preguntaron si ellos habían diferido pacientes por infección de vías respiratorias altas. El 35% puso que había diferido en alguna ocasión con algunos criterios, y de estos criterios que se tomaban eran que los pacientes que tenían fiebre, el 64% los había diferido, tos productiva, 62%, sibilancias, el 80.3% se diferían, y los que presentaran estertores roncus, el 78%. Lo más trascendente aquí es que lo que más se repitió en la encuesta es que el conjunto de fiebre y tos productiva fueron los casos que presentaron más eventos adversos durante el transanestésico, según lo que ellos describieron en esta encuesta. Por lo tanto, si nosotros consideramos estas variables clínicas y las traspolamos a las realidades en donde los eventos adversos están relacionados con la complejidad de cada uno de ellos, pues nosotros ya nos estamos alineando para considerar ciertos factores en el caso de un diferimiento quirúrgico. Y una pregunta que fue muy importante: ¿cuánto tiempo le dabas al paciente para recuperarse y volver a realizar el procedimiento quirúrgico? Y el porcentaje más alto mencionó que de 1 a 2 semanas de resolución de síntomas. No sé si alguno de ustedes pueda comentar, habitualmente en un caso como este, a los que manejan pacientes pediátricos, ¿cuánto tiempo le dan para que se vuelva a operar? En su experiencia o en lo que ustedes tienen de conocimiento.
¿1 o 2 semanas? 4 semanas. 4 semanas. Y esta es una pelea constante con el equipo quirúrgico, porque habitualmente se tienen las carteras llenas, sobre todo en las instituciones como en donde laboro, las carteras o las agendas están llenas y los diferimientos pueden ser hasta de 6 meses. Entonces es una complejidad de manejo en donde el paciente y los familiares, pues se tiene que quedar muy claro las cuestiones que se están exponiendo y los riesgos que pueden tomar si no se llevan a cabo. Bueno, vamos a hacer comentarios de la evidencia. Ya mencionamos infección de vías respiratorias altas y que uno de los factores de riesgo pues era que el paciente tuviera una cirugía con intubación endotraqueal. Se ha demostrado en muchos estudios que efectivamente existe un incremento de los eventos adversos respiratorios como hipoxia, broncoespasmo y laringoespasmo. Entre estos estudios los más relevantes mencionan que siempre cuando se lleva a cabo una manipulación de la vía aérea con hiperreactividad o con infección de vías respiratorias altas, el porcentaje es del 15 al 30% de presentar por lo menos laringoespasmo. Entonces estamos llevándonos a una complicación. De esos 30 pacientes que presentan laringoespasmo, se sabe que 5% de los que presentaron laringoespasmo pueden llevar a una hipoxia severa. Y esta hipoxia severa nos puede llevar precisamente a modificaciones del ritmo cardíaco, complicaciones pulmonares agregadas o incluso un paciente con estancia hospitalaria prolongada en la terapia intensiva. Sabemos que existe un incremento en la incidencia de hipoxemia intraoperatoria y posoperatoria cuando hay relación directa con manipulación o cirugías de la vía aérea. O sea, sumamos paciente con labio y paladar hendido, infección de vías respiratorias altas que no fue adecuadamente detectada o que fue detectada y el paciente se operó. Y obviamente pues el paciente que se tiene que intubar. Este paciente incrementa hasta el 50% la posibilidad de presentar una complicación. Y lo más importante, vean este enunciado. No existe diferencia en complicaciones con extubación en plano anestésico o con el paciente despierto. Esto clínicamente, ¿qué nos indica? Que precisamente la lesión, la respuesta inflamatoria, la estimulación nerviosa, la presencia de cininas, la susceptibilidad del tejido pulmonar, la vasoconstricción pulmonar, entre otras cosas, es independiente si nuestra técnica anestésica va a ser extubación en el paciente dormido o despierto. Si se va a presentar la complicación, obviamente un paciente despierto no va a presentar laringoespasmo, pero sí puede presentar otras complicaciones como broncoespasmo, incremento de las secreciones, hipoxia, desaturación, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que considerar es precisamente la decisión de retrasar la cirugía electiva, que requiere anestesia endotraqueal y que obviamente los efectos relacionados con la infección hayan desaparecido. Nosotros la evidencia nos tiene que llevar precisamente a un buen o un equilibrio en el manejo y tomar otras consideraciones. La evidencia nos dice que un paciente que va a ser anestesiado con mascarilla facial y tiene infección de vías respiratorias altas, es poco probable que presente un evento adverso relacionado. También se sabe que el paciente que se le va a colocar una mascarilla laringea, comparado con el paciente con intubación endotraqueal, presenta hasta un 45 o 70% menos de posibilidad de presentar estos eventos relacionados. Entonces, es nuestro papel importante tomar una decisión del manejo anestésico y ver qué variables podemos modificar y se pueden ajustar al procedimiento que vamos a realizar. Una hernia inguinal de un paciente de 3 años de edad que tiene su control de ayuno, sus paraclínicos completos, pues obviamente podemos manejar simplemente mascarilla facial con anestesia regional y sabemos que el procedimiento va a ser seguro. No por esto no debemos de estar atentos. Precisamente la intención de la charla es tener los elementos para saber qué considera como factores de riesgo y también tener la seguridad del manejo de los mismos. Finalmente, ¿qué nos dice la evidencia para retrasar a los pacientes con las infecciones de vías respiratorias superiores? Nosotros, empíricamente o por lo que nos enseñaron o por lo que leímos en algunas evidencias, retrasamos el tiempo quirúrgico considerando que nosotros queremos seguridad y obviamente el menor riesgo para el paciente. Pero resulta que la duración del tiempo en todos los estudios que se han realizado aún no está definida. No hay un criterio rígido que diga 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 2 semanas. Todavía no se ponen de acuerdo los consensos porque no hay la evidencia suficiente. Las lesiones, obviamente, como ya les mencionaba, hay una respuesta inflamatoria exagerada. Hay cambios en el tejido pulmonar, en la vasculatura de la mucosa,
que pueden presentarse, como vimos en modelos animales, hasta un mes y medio. Por lo tanto, no se sabe, en asociación con los estudios realizados, cuándo el paciente, por este tipo de lesiones o modificaciones del tejido vascular o pulmonar, podemos o no considerar una fecha fija. Ya mencionamos que tal vez el factor más importante sea la famosa hiperreactividad, y que ahora, en conjunto con la hiperreactividad, el hecho de que el paciente esté expuesto a humo de tabaco le confiere un 30% más o menos mayor riesgo que los pacientes que ni siquiera han estado expuestos a tabaco o no tienen estas características, y que los factores que observamos en la gráfica inicial, que no son clínicos, siempre se deben tomar en cuenta. Por lo tanto, las recomendaciones generales en varios consensos que se han hecho, sobre todo europeos, mencionan que para infecciones de vías respiratorias superiores debemos considerar de 2 a 4 semanas, y para infección de vías aéreas inferiores de 4 a 6 semanas. Esto lleva un sesgo. Si nosotros analizamos los estudios que tomaron en cuenta estas características, obviamente quien ya tiene las alertas pues ya tiene que estar preparado, y resulta que los estudios que se hicieron, a los que se les dieron 4 semanas y 6 semanas, el anestesiólogo ya estaba preparado para los eventos adversos. Esto es, tenía asociación con el uso de ciertos fármacos que sabemos nos van a favorecer el que no se presenten los mismos, como pudiera ser las inducciones con propofol, el manejo de relajantes neuromusculares, evitar algunos fármacos como pudiera ser la neostigmina para la reversión de los relajantes neuromusculares, o el uso incluso de atropina. Por lo tanto, ¿qué existe de guías de manejo? Pues las guías de manejo mencionan que no hay pautas formales de práctica, porque la evidencia no es suficiente. Casi todos los estudios son retrospectivos o prospectivos sin intervención. Casi todas las directrices de los consensos o de los hospitales, asociaciones o consejos están basados en encuestas. Por eso es que difiere mucho entre fechas y entre qué pacientes diferir y qué no. Y las únicas guías que están publicadas en el 2001 están hechas para pediatras que ven en la consulta al paciente previo a entrar a quirófano. No tiene ni siquiera un sustento de evidencia. Tiene un sustento histórico y ellos mencionan simplemente que se tiene que retrasar por lo menos 2 semanas. Pero a todo esto, nosotros, ¿qué tenemos ventaja? Pues la ventaja que tenemos es de que precisamente lo más importante que está basado es, o lo más recomendado, es que debemos de tener un conocimiento adecuado de los síntomas de las infecciones de vías respiratorias altas. Nosotros, si tenemos esa herramienta, podemos diferir con sustento que el paciente puede presentar una complicación, y tanto en la economía como en las instituciones, nosotros no vamos a impactar directamente, porque obviamente se gasta más, se invierte más y es más dramático que un paciente presente una complicación y se prolongue su estancia, que un paciente que se difiere y se reprograma en un estado de salud óptimo. Esto es lo que también a los anestesiólogos de otros países les está impactando. Debemos de tener una decisión racional en conjunto con padres y cirujanos. Nosotros lo vemos habitualmente. Nos ha pasado históricamente en nuestras instituciones que nos llega un paciente con infección de vías respiratorias y el cirujano nos pide, nos ruega que lo pasemos porque su traslado fue de 3 horas aproximadamente. O porque si lo reprograma, lo va a reprogramar hasta dentro de medio año. Nosotros debemos de tener la tranquilidad de platicar todos los factores que se pueden presentar en un paciente con infección de vías respiratorias altas y pues explicar las ventajas que se tiene con el diferimiento. Si nosotros consideramos que es una infección de vías respiratorias leve o que simplemente el paciente tiene la característica clínica de sinusitis, hipertensión pulmonar, que ya tiene cronicidad y que por eso presenta tos, etcétera, pues lo que tenemos que tener es simplemente un equipo preparado para que podamos resolver cualquier complicación, y ya va a ser decisión de nosotros si ingresa o no a sala quirúrgica, siempre y cuando consideremos, como ya les mencioné, que no sea un abordaje vía aérea, que sea un paciente que se encuentra con todos los demás datos paraclínicos y clínicos estables y que nos va a favorecer su pronóstico. Las recomendaciones más importantes actualmente mencionan que siempre se deben de retrasar de 4 a 6 semanas la cirugía. Y esto es desde el momento en que yo clínicamente diagnostico los datos clínicos
a las 4 semanas o 6 semanas se tiene que reprogramar. Porque es muy común, y me ha pasado en la práctica diaria, que el cirujano o el familiar o incluso nuestros residentes o nosotros mismos decimos, empezó hace 15 días, lleva 15 días de infección, reprográmalo dentro de 15 días. No, desde el momento en que nosotros clínicamente detectamos, por eso es importante el conocimiento de los síntomas y que nosotros estemos seguros de que están presentes, desde ese momento tenemos que retrasar de 4 a 6 semanas el procedimiento quirúrgico. Asimismo, debemos de estar preparados por si se llegara a presentar cualquier evento de este tipo, y eso pues en la práctica ya va de manera inherente. Esto es lo que nos tiene que quedar como última frase. No soy el malo, pero tampoco soy el héroe. Siempre haciendo las cosas adecuadamente y con lo que evidencia o historia nos dice, tratar de hacer una buena práctica clínica. En el análisis inicial de los 11 casos, se mencionó que se difirieron 10 casos, se hubiera sido un estudio de 21 y fue un estudio de 11. Pero hay un señalamiento en la publicación donde dice, el anestesiólogo hizo una buena práctica clínica al diferir los procedimientos que no se llevaron a cabo en los pacientes tal número y tal número con tales características. Nosotros así tenemos que ser. No ser el malo tampoco porque vemos que tosió en el momento en que estamos entrevistando a los papás, pero tampoco ser el héroe y decir, no pasa nada, pobrecito, vamos a operarlo porque si no, pues lo van a operar dentro de 1 o 2 meses. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, dígame. Es órdenes. Que la mamá dice que su niño está bien, pero como pues siempre están ahí los pobrecitos llore y llore, y están pues ahora sí que con la secreción y tosen poquito, pero la mamá dice, no, pues es que cuando lo saqué estaba bien, pero ahorita a lo mejor por el fin porque está llorando tiene tos, y uno lo escucha y está tosiendo y lo revisa uno y los pulmoncitos se le escucha bien, pero pues con todo el llanto ahí se le ven hasta toda la secreción. Ahí es lo más adecuado creerle a la mamá. Siempre hay que creerle a los padres, pero muchas veces también están un poquito envueltos por el equipo quirúrgico, desgraciadamente, ¿verdad? Hay de todo. En este tipo de casos, el paciente está llorando de una manera intensa. Tiene secreción de moco, tose por el mismo llanto, incluso se puede sentir como que se obstruye el momento de que tose. Y la auscultación, como usted dice, es clara, no tiene ningún antecedente paraclínico de infección de vías respiratorias, todo parece estable. En el momento que usted le diga, doctor, a la mamá, su hijo aparentemente no tiene infección de vías respiratorias, según lo que yo detecto, es por el llanto, como usted me dice, el cambio de clima. Si él tuviera infección de vías respiratorias, un 24% de posibilidad puede presentar algo que nosotros llamamos laringoespasmo. Si presenta laringoespasmo, puede presentar algo que nosotros llamamos desoxigenación o pérdida de lo que conocemos como hipoxia, que esto puede ser consecuencia de una bradicardia y que la conclusión final, lo más dramática, es un paro respiratorio. Yo tengo que saber con certeza si su hijo no tiene infección de vías respiratorias, porque yo voy a entrar con él y esta complicación en un paciente que no tiene infección de vías respiratorias es menos del 1%, pero si usted me está ocultando algo, pues esta complicación se puede presentar con su niño y va su responsabilidad con respecto a la información. Casi todos los padres, una de dos, es como el ayuno, es igual. Cuando uno les dice las complicaciones que puede tener el paciente si no tiene un buen ayuno, un adecuado, automáticamente sueltan la verdad. Entonces el familiar dice, no, le estoy diciendo la verdad, doctor, no tenía tos, no tiene gripe, y ahorita empezó con los cambios climáticos, y con el cambio del clima, y por eso es que está con estas características. En ese momento usted puede estar seguro de que el paciente no va a tener ningún problema, siempre y cuando usted también tome en consideración las precauciones necesarias. Y lo que ya comentamos, los datos no paraclínicos. ¿El paciente es asmático? No. Perfecto. ¿El paciente se le va a hacer cirugía de vía oral o la vía aérea? ¿No se le va a manipular? No. ¿Puedo omitir intubarlo? Sí. Entonces el paciente ya tiene ciertas características que nos favorecen para que no se presente este cuadro adverso. Por ejemplo, en tomografías. Es muy común que un paciente que llega a tomografías
que nosotros lo vamos a darle una anestesia general inhalada, tose y automáticamente te llega la duda, ¿lo paso o lo difiero? Es una tomografía electiva, efectivamente, pero muchos cuadros que requieren evaluación por tomografía o resonancia impactan directamente en su pronóstico, porque se hablan de enfermedades crónicas o neoplásicas. Entonces nosotros tenemos que tener ese tacto para evaluar si realmente es una infección activa o si podemos llevar a cabo el procedimiento. No sé si le quedó claro, doctor. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No hay evidencia, doctor. Y aparte, el problema del paciente pediátrico es que casi todos nos llegan descanalizados. Lo que sí hay evidencia es que el paciente que usa esteroides de manera crónica, inhalada, no sé si a eso se refiere. No. No hay ninguna evidencia que respalde su uso. Bueno, el laringoespasmo es un tema muy bonito, que también a lo mejor hubiera sido prudente platicar de él. Pero por ejemplo, el paciente pediátrico, el problema que tenemos es que casi todo el paciente, al menos que esté hospitalizado o sea una cirugía muy grande, nos llega descanalizado. Entonces invariablemente este paciente se va a enfrentar a dos cosas. Una, a que si no lo premedicamos para ansiolisis y sedación, el paciente va a llegar llorando o va a estar llorando por el ayuno y por el estrés que le representa el estar en un área que desconoce. También depende de la edad, obviamente. Y el otro es de que lo tenemos que dormir para canalizar. Y si nosotros tenemos características asociadas a infección de vías respiratorias, pues ya ahí no la estamos, no jugando, pero sí estamos echando una moneda al aire para ver si se puede o no presentar de una manera más grave. El paciente que no está canalizado y nos hace un laringoespasmo, nos va a hacer realmente una situación de emergencia, porque no tenemos, de acuerdo a las recomendaciones, lo que inicialmente se debe hacer, más que lo mecánico y la presión positiva, que se sabe que solamente responde en 45% de los casos. Entonces no de manera, en la práctica diaria no está recomendado, y por lo menos en nuestra institución y los compañeros que comparten el servicio con nosotros, ninguno, hasta donde yo sé, lo hacemos. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradezco mucho la atención y nada más, creo que me adelanté al tiempo, ¿verdad?